Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por este servicio de adoración en el cual estamos juntos como familia. Sean bienvenidos a nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Chaclacayo, Lima, Perú. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este tiempo de adoración al Señor, al cual hemos venido con corazón dispuesto para bendecir y agradecer su nombre por todo lo que Él hace día a día, semana a semana. Es por eso que vamos a dedicar este tiempo al Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios su bendición sobre este servicio? Oremos. Bendito Padre, te agradecemos por tu presencia que nos acompaña. Gracias, bendito Dios, porque eres tú quien nos guía, nos forma, nos habla, y por eso estamos aquí, para adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Padre, y honrarte por todas tus bondades. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amados hermanos, continuemos entonces con nuestro servicio de adoración. Buenos días, amada iglesia. Como dice el Salmo 101, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que con alegría prepare su corazón para juntos alabar al Señor. Te glorificaré, te alabaré.
Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Hermanos, continuando con nuestro servicio de adoración, oremos en este tiempo por nuestros diezmos y ofrendas. Pero antes, permítanme compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Acompáñenme en la lectura de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acompáñenme en oración, hermanos. Buen Dios, venimos esta mañana, Señor, agradecidos por lo que tú nos das día a día. Venimos, Señor, a agradecerte por tu provisión en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y no nos haces faltar nada, Señor. Te damos gracias por nuestro trabajo, por cada provisión que tú pones en nuestro hogar. Aún, Señor, te damos gracias por lo que no tenemos, pero que sabemos y confiamos en que tú nos darás y suplirás. Bendito Dios, venimos a darte lo que a ti te corresponde, con un corazón alegre, Señor, no con tristeza, ni porque necesitamos algo, Señor, sino porque realmente estamos agradecidos por la abundancia que tú nos das. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chaclacayo. Diezmos y ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. ¿Cómo lo realizo? Por depósito bancario, mostrados a los números de cuenta en pantalla. La cuenta es en el banco BCP. ¿Cómo informar del depósito? Puedes enviarnos un comprobante del depósito al correo iasin.chaclacayo.depositos@gmail.com. Si no contaras con un correo electrónico, puedes enviar el comprobante del depósito al WhatsApp al número 989-010-169. Recuerda que debes adjuntar tus datos personales como nombre completo, motivo y mes y el monto del depósito. Amados hermanos, damos gracias a Dios porque sabemos que estamos preparando todo en la iglesia para volver a casa y estar nuevamente juntos. Quiero mostrarles a través de este video todo lo que en la gracia de Dios se ha ido avanzando en nuestra iglesia. Así que observen allí los detalles. Doy
haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Así es, amados hermanos, como puedes ver, en la gracia del Señor seguimos avanzando para volver a casa y estar nuevamente juntos. Te animamos a seguir dando tu ofrenda pro templo, porque todavía nos falta la mitad de todo lo que estamos haciendo y así en muy poco tiempo estaremos nuevamente en nuestra iglesia. Sigamos orando en este tiempo al Señor. ¿Qué tal si oramos juntos por esta provisión y también para que Dios nos permita tener todas las autorizaciones y así poder abrir nuevamente la iglesia? Bendito Dios, te agradecemos por lo que hasta aquí tú nos has provisto, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por la vida, el corazón, la disposición y generosidad de cada hermano, Señor, que ha ido ofrendando. Y por aquellos que lo van a hacer en estos días y meses, te agradecemos, Señor. Y Padre, pedimos desde ya también por la autorización, Padre bueno, del municipio, de INDECI, para poder abrir nuevamente el templo, Señor, y de esa manera estar nuevamente juntos, Señor, aquí en nuestra casa. Te bendecimos, Señor, y confiamos en que tú seguirás obrando en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra.
pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Muy buenos días, amados hermanos. Continuando con nuestro culto de adoración, permítame leerles una porción de la Biblia, el cual se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy buenos días una vez más, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos en este servicio de adoración. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Chaclacayo, a nuestro culto de adoración. Sabes, tú y yo debemos seguir orando por nuestra nación, seguir orando por nuestras autoridades y en especial orar por un gobierno de integridad delante de Dios y de integridad delante de los hombres, para que gobiernen con justicia para con el pueblo, ¿verdad? Conocemos la situación difícil en que nos encontramos, pero Dios no deja de tener control en todas las cosas. Sigamos confiando en Él, sigamos orando a Él. ¿Qué tal si oramos para que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana? Bendito Dios, gracias te damos. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que eres tú, Señor, quien ha preparado este tema para nosotros, para bendecirnos, edificarnos, exhortarnos, alentarnos, Señor, y para que actuemos en obediencia. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Continuamos, amados hermanos, con nuestra serie Vivamos en Integridad, recuperando los valores perdidos. La semana pasada aprendimos de las características que debe tener una persona íntegra y a la luz de ello sería bueno que tú y yo nos evaluemos y que corrijamos nuestra vida y que hagamos las cosas como a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que seamos de buena influencia en nuestra familia, pero también en nuestra nación, en nuestra sociedad, que día a día tristemente se ve afectada por la corrupción y la maldad. Esta mañana nuestro tema es sé íntegro, no cedas a la presión. Sé íntegro, no cedas a la presión. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios para cada uno de nosotros es que le agrademos en toda nuestra manera de vivir, que tú y yo hagamos sonreír a Dios hasta la venida de Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que debemos vivir vidas en santidad, vidas diferentes, vidas íntegras para agradar a Dios y para hacer sonreír a Dios. Además, vivir en integridad nos permite a ti y a mí mantener esa comunión con Dios, orar al Señor con libertad, entrar en su presencia, recibir de su fortaleza y adorarle con todo nuestro corazón. Salmos 15, 1 y 2 va a decir: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y escucha bien lo que dice ese verso: el que anda en integridad.
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es por eso, amados hermanos, que debemos nosotros vivir en integridad y no ceder a las presiones o a las tentaciones que quieren quebrarla, que quieren quebrantar nuestra integridad. No cedamos a esas presiones. La pregunta entonces sería, pastor, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer yo para no ceder a la presión y así guardar mi integridad? ¿Qué debo hacer, pastor? Hay 3 acciones, creo yo, que nosotros podemos tomar a la luz de estos textos leídos, 3 acciones que nosotros podemos tomar. La primera de ellas, identifica las fuentes de presión. Identifica las fuentes de presión. Tú tienes que identificar cuáles son las fuentes que presionan tu vida a alejarte de Dios, a romper tu integridad. Y de alguna manera encontramos 5 fuentes que nos pueden estar ahora envolviendo y queriendo lograr que perdamos nuestra integridad. En primer lugar, la sociedad en que vivimos y su cultura. La primera fuente de presión que tú y yo tenemos alrededor nuestro es nuestra sociedad y la fuente o su cultura, ¿verdad? Quizás bajo la frase nuestra sociedad que la mayoría hemos escuchado y dice, todo el mundo lo hace. ¿Lo has escuchado o no? Todo el mundo lo hace. Y bajo esa frase, entonces tú y yo nos dejamos presionar. Y entonces presiona y de alguna manera afecta nuestra forma de actuar. Por ejemplo, llegamos tarde a las reuniones, a los cultos, llegamos tarde al trabajo, entregamos trabajos tardes, tareas tardes. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. De repente bajo esa idea, ¿verdad? Hablamos de manera muy suelta a veces y no edificante, ¿verdad? Es decir, que afecta nuestra manera de hablar. Entonces permitimos chistes de doble sentido, respondemos de mala manera a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestras autoridades, criticamos, chismeamos y hacemos cosas no agradables con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Esa presión del mundo ha afectado nuestra manera de hablar, pero también muchas veces nuestra manera de vestir. Hoy en día la moda, ¿verdad?, hace que muchas damas puedan exhibir mucho el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace y porque vivimos quizás de los comentarios, del qué dirán, y eso debido a nuestras inseguridades. Es decir, el hecho de que nuestra sociedad y la cultura que nos rodea puede estar afectando nuestra integridad. Otra fuente que afecta la integridad que debes identificar es la familia. La familia alrededor, que no son creyentes, por ejemplo, bajo las tradiciones y prácticas, ejercen presión sobre nosotros, en algunas cosas para bien, pero en otras tristemente para mal. Por ejemplo, en la familia se acostumbra decir, dile que no estoy. Es una mentira, porque sí estás, pero basta que diga, dile que no estoy cuando realmente te encuentras, ¿verdad? Eso habla de mentir, de engañar, y se hace una costumbre, un hábito, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el hecho de no devolver un vuelto. Cuando de repente te dan vuelto de más, el hecho de no devolver y reírte en la familia, mira, me dio vuelto de más y me lo quedé. Tristemente, eso hace muchas veces que cedamos y perdamos integridad. O bajarte de repente de un bus sin pagar tu pasaje, ¿verdad? O hasta colocar elementos de suerte, vamos a llamarlo así, o de supersticiones en nuestra billetera, en nuestro bolsillo, en nuestra casa, ¿verdad? La herradura, la sábila, el guairuro. ¿Todo por qué? Porque es la presión de la familia. Hay que pasarle huevo al niño, etcétera, etcétera. O aún cuando los novios en casa se quieren, obviamente, contraer bodas y también como creyentes se sienten presionados por los padres, los tíos, los abuelos, que tienen su forma y quieren celebrarlo a la manera de ellos, con bastante licor, con fiestas, cuando la pareja creyente quiere honrar y agradar a Dios. Esa es otra fuente de presión. En tercer lugar, otra fuente de presión es la educación que hoy nos rodea, ¿verdad?
en los colegios, en las universidades, está la enseñanza humanista y progresista con la ideología de género que hoy de alguna manera se recibe en todas las escuelas y universidades, buscando hacernos creer que no somos como nacemos, es decir, hombre o mujer, sino somos como nos sentimos. Y esto trae mucho daño a la mente, a la sociedad, a la identidad de cada ser humano. Pero también en las universidades se enseña mucho la cosmovisión, ¿verdad?, evolutiva, y ridiculizando a aquel que tiene un principio de ser creacionista, de creer que Dios hizo todas las cosas y no la casualidad. Otra fuente de presión son las malas compañías, los amigos, entre comillas, o compañeros de trabajo que te rodean. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está la presión del grupo y en especial son los jóvenes los que presionan. Ha sido de alguna manera el hecho de que alrededor tuyo te ayude esa presión a equivocarte en tus decisiones, a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque quieres ser parte del grupo, porque quieres ser aceptado y entonces cedes con facilidad a esos grupos para no ser rechazado. Entonces hablas lisuras como ellos, te presionan a beber licor, a fumar cigarro, marihuana, a ver pornografía, a tener relaciones sexuales antes de casarte, etcétera, etcétera, etcétera. Las malas compañías siempre van a corromper las buenas costumbres, los buenos hábitos, la ética de una persona. Y en quinto lugar y último, la última fuente que nosotros encontramos, ¿verdad?, dentro de nuestro contexto y vida es el ambiente laboral, donde el trabajador se siente presionado por su jefe para vender más y así tener mayor ganancia, y a veces para vender más compromete sus valores y principios diciendo mentiras acerca del producto o del servicio que ofrece. ¿Para qué? Para no perder su trabajo o para tener la aprobación de su jefe. Es decir, olvida sus principios con tal de ganar un recurso más, un ingreso más, una comisión más, y pierde de vista sus principios morales, éticos, que de alguna manera lo dañan y le destruyen. Amén. Es por eso, amados hermanos, amigos, que necesitamos tú y yo, en primer lugar, reconocer de dónde nos están presionando, reconocer las fuentes que presionan nuestra integridad. En segundo lugar, lo segundo que nosotros debemos, cómo debemos actuar es renovar nuestra mente. Amado hermano, hermana, renueva tu mente. Es la segunda acción que tenemos que hacer para no ceder a la presión, para mantenernos íntegros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 en la Biblia de las Américas. Dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Te das cuenta aquí algo muy importante, que el mandato que Dios da en estos versos es precisamente a no ceder ante la presión, a no ceder ante la presión, a no tomar la forma del mundo, la forma que el mundo te quiere dar. Porque encontramos aquí que la palabra adaptéis está relacionada con la acción de tomar algo y someterlo a tal presión, haciendo de ello una forma diferente, haciendo que adquiera una forma diferente. Es decir, tomar algo, tomar tus pensamientos, tus principios, tus costumbres, los buenos hábitos, los principios de Dios, y amoldarlo a la forma del mundo. De tal manera te presiona hasta que adquieres una nueva forma. Y esto es lo que Dios nos manda evitar, a no tomar la forma del mundo. Es por eso que Dios nos pide que seamos transformados. Y esto significa ser cambiados en nuestra esencia, en lo profundo de nuestro ser. Y el único que puede cambiar lo profundo de tu ser es nuestro Señor Jesucristo.
Es el Espíritu Santo en tu corazón. Y ese proceso de transformación comienza en tu mente. Comienza renovando tu mente a través de la palabra de Dios, a través de los principios de Dios. El hecho de no adaptarnos al mundo y de ser transformados por la palabra deben trabajar en paralelo en cada una de nuestras vidas. No me adapto al mundo, rechazo su forma de actuar, su manera de hablar, su manera de vivir, ¿verdad? No estoy rechazando personas, sino la forma como quiere influenciar en mí, porque yo tengo la forma como debo vivir y está en la palabra de Dios. Es por eso que la transformación de la mente, el renovar nuestra mente, requiere no solo de leer la palabra de Dios, mis amados hermanos, sino también de reflexionarla, de meditarla en relación, ¿verdad?, a lo que he leído y actuar en función a ella. ¿Para qué? Para que esas verdades que he escuchado, que he meditado y reflexionado, puedan transformar nuestro corazón, puedan transformar nuestras acciones. Porque si no actuamos sobre alguna verdad a la cual hemos sido expuestos, a la cual de alguna manera hemos escuchado, por la cual hemos escuchado, si no actuamos conforme a esa verdad, entonces esa verdad no se hará carne en nosotros, no se hará parte de nosotros, no será un hábito para con nosotros. Es como si de alguna manera tú empezaras y dijeras, ¿verdad? Voy a aprender a manejar un auto. Ok, entonces te compras el manual, ves videos en YouTube y entonces aprendes todas las técnicas para manejar un auto, cómo encender, cómo manejar los cambios, si es automático, si es mecánico, cómo doblar a la derecha, a la izquierda, las señales de tránsito, dónde frenar, etcétera, etcétera, y aprendes en teoría y por video todo. Pero te pregunto yo, ¿qué pasa si nunca agarras un auto? De repente de teoría lo sabes todo, pero si no lo practicas, nunca aprenderás a manejar un auto. La práctica siempre hace al maestro. El hecho de que tú y yo pongamos en práctica los principios de la palabra de Dios, hará de nosotros hombres y mujeres íntegros. Amén. Es por eso que si nuestra mente está siendo conformada a este mundo, va a suceder que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, de vestir y aún de medir las cosas van a cambiar. Así de sencillo. Se van a parecer más al mundo. Y esos cambios son la evidencia de que nuestra mente ha dejado de ser bíblica, ha dejado de ser cristiana y ha pasado a ser mundana. Ha dejado de ser de alguna manera una mente que honre y agrade a Dios para honrarse a sí mismo y agradar al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, consideraremos, de repente enamorarnos de alguien que no ama a Dios. Joven, señorita, si tú en tu mente consideras ya eso, es porque tu mente se ha moldado al mundo. Porque el principio de la palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si tú estás usando continuamente palabras soeces, ofensas, insultos, lisuras, si tú permites en tu vocabulario es porque ya te amoldaste al mundo. Porque la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? ¿Sabes? Es de alguna manera sencillo, porque el enemigo así lo pone, ir cediendo a las tentaciones y a las presiones, si es que nosotros no renovamos nuestra mente. Es por eso que la batalla por la integridad, el luchar para vivir una vida íntegra comienza en nuestra mente. Y claro, Satanás quiere conformarla de acuerdo a este mundo. La sociedad quiere que tú vivas como tu carne quiere que vivas como el mundo, pero Dios quiere transformar nuestra mente por medio de su palabra, de los principios. Y por eso la razón del enemigo de atacar tu mente. ¿Por qué? Porque la manera en que pensamos refleja lo que realmente somos y determinará lo que hacemos. Vuelvo a repetirte, la manera en que pensamos refleja lo que realmente somos y determina lo que hacemos. Como tú piensas,
Bajará tu corazón como una convicción y entonces vivirás conforme a eso que has determinado en tu corazón hacer. Proverbios 23:7 en la Biblia latinoamericana dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa dentro de sí, así es él. Ahora alguien dijo lo siguiente: no es lo mismo pensar en las cosas del mundo o pensar en las cosas que el mundo piensa que pensar como el mundo piensa. Vuelvo a repetir, no es lo mismo pensar las cosas que el mundo piensa, ahí se refiere a ser tentados, que en algún momento pensemos como el mundo, a pensar como el mundo piensa. Es decir, allí ya has determinado pensar, ser, actuar y vivir conforme al mundo. Mis amados hermanos, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, eres tentado a mentir cuando te descubren algo. Es diferente, ¿verdad?, a ser consciente y mentir de manera, de alguna manera muy abierta, sin un cargo de conciencia, porque se ha convertido la mentira en tu estilo de vida. Eso significa actuar conforme al mundo. De repente ser tentado a ver en tu celular o en tu computadora algunas imágenes no correctas, ¿verdad? Estás trabajando, te llega un mensaje o algún amigo te envía algo, estás siendo tentado, expuesto. Eso es muy diferente a buscar por las noches imágenes, videos y cosas prohibidas. Cuando tú haces esto segundo, es porque tu mente ya ha sido conformada o adaptada a este mundo. O también es ser tentado, de repente eres tentado a no cumplir tus tareas. Total, nadie lo va a revisar, estoy en la área virtual, estoy en casa, le mando a que sí, ya hice. Vas a ser tentado a que de repente pases todo el día jugando sin preocuparte por tu tarea. Por eso, amados hermanos, amigos, es importante que cada uno de nosotros podamos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando renovamos nuestra mente, entonces podemos enfrentar cada tentación, identificarla y tener victoria y vivir en integridad. Amén. Y la tercera acción que debemos tomar es vive sin ceder a la presión. La primera identifica, ¿verdad?, aquello que te está presionando. Lo segundo, renueva tu mente. Y lo tercero, vive sin ceder a la presión. Ahora, ¿qué nos ayuda a vivir sin ceder a la presión y ser íntegros? Creo yo hay 4 cosas que nos permite esto. En primer lugar, vivamos con una visión correcta de Dios. Vivamos con una visión correcta de Dios. Si no tenemos una visión correcta de Dios, amados hermanos, amigos, no vamos a poder resistir las presiones de la vida, las tentaciones. Es por eso que debemos conocer del Señor su persona, su carácter, sus atributos. ¿Para qué? Para que podamos confiar y descansar en Él. Cuando conocemos al Señor, su carácter, sus atributos, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él no cambia, eso alienta nuestro corazón a poner nuestras vidas en sus manos. Como Nehemías. Nehemías tenía una visión correcta de Dios. Mira lo que dice Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mira lo que dice allí el Señor, que peleemos por nuestra familia, pero en función de que el Señor es grande y temible. Nehemías tenía muy claro e invitaba al pueblo a acordarse de quién era el Dios en quien confiaba y a luchar confiando en ese Dios grande y temible que estaría con ellos. Sabes, la manera como ves a Dios es la clave para no ceder a las presiones.
La manera como tú y yo vemos a Dios es la clave. Si pensamos que tenemos un Dios pequeño, si pensamos que tenemos un Dios que no piensa en nuestros problemas, si pensamos que tenemos un Dios lejano, entonces vamos a pensar siempre que los problemas y las presiones son mayores o más grandes que Dios, que Él no puede ayudarnos. Y eso es producto, ¿sabes de qué? De la poca comunión con Dios, de no meditar en su palabra, reflexionar en ella. De allí importante la tarea nuestra, ¿verdad? De tener un concepto claro, correcto, preciso de quién es nuestro Dios. Y para ello necesitamos meditar en su palabra, abrirla cada día, ser expuestos a ella, ¿verdad? Porque todos los días vas a enfrentar a los amigos, a la familia, al trabajo, a la televisión, al internet, a los videos, todos los días. Y lo que tú pienses del Señor, la visión que tengas de Dios, la mirada que tengas de Dios es la que te ayudará a ser íntegro. Cuenta una historia que una vez un niño le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces le dijo el papá al niño, mirando al cielo, y le preguntó, mira ese avión, y le dijo así, ¿de qué tamaño lo ves? El niño le contestó, uy, muy pequeño, papá, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca del avión, al acercarle lo más posible al avión, le preguntó de nuevo, ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le respondió muy asombrado, papá, es enorme, es grande, es inmenso. Entonces el padre le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él. El tamaño de Dios va a depender de la comunión que tengas con Él. Si estás cerca, tu Dios será más grande, pero si estás lejos, verás a un Dios pequeño. Por eso, cuando estés más cerca del Señor, mayor será Él para tu vida. Amén. ¿Cómo es tu idea de Dios? ¿Cómo es tu visión de Dios? ¿Distante, lejana, desinteresada, pequeña? ¿O puedes decir como Nehemías, mi Dios es grande y temible, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es amor, mi Dios es soberano, mi Dios tiene control de todo, mi Dios es Dios de paz, mi Dios es Dios de misericordia, es Dios de perdón? ¿Quién es Dios para ti? La visión correcta que tú tengas de Dios te ayudará a vencer y a no ceder a las presiones y así vivir en integridad. Amén. Lo segundo para vivir y no ceder en integridad es que vivamos con temor de Dios. Vivamos con temor de Dios. Nehemías no cedió ante la presión por temor, por respeto, por reverencia a Dios, por considerar que Dios lo estaba mirando. Nehemías 5:15 va a decir, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero mira lo que dice de Nehemías, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? A causa del temor de Dios. Nehemías tenía temor a Dios. Nehemías tenía temor a la palabra de Dios, consideraba la verdad de Dios, pero también Nehemías temía a la disciplina de Dios, porque Dios también, así como ama, o parte de su amor, es la corrección. Y eso ayudó a Nehemías a resistir las presiones, a resistir las tentaciones. Amados hermanos, hermanas, cada uno de nosotros debemos también resistir las presiones, teniendo el temor de Dios, considerando a Dios en cada una de nuestras decisiones. Ya te lo he dicho, no se trata de mirar a derecha e izquierda cuando vas a hacer algo que sabes que está mal. No, mira arriba porque Dios te está observando, sí o sí.
Ahora, Dios nos advierte en su palabra lo que sucede cuando se pierde el temor de Dios. Mira el Salmo 36, versos 1 al 4, dice el texto: la transgresión habla el impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Han dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en su camino que no es bueno, no aborrece el mal. ¿Sabes? Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el miedo a pecar y se hace continuamente cosas malas. Entonces se cede con facilidad a las presiones, a la mentira, al engaño, a la infidelidad, a las malas palabras, al beber, al hacer cosas que no agradan a Dios, porque nos olvidamos de que Jehová también es fuego consumidor, y eso sucede cuando hay poca comunión con Dios, cuando hay poca vida devocional, poca vida de crecimiento con el Señor. Es por eso, amados hermanos, que tú y yo necesitamos una relación con Dios profunda, íntima, continua, sana y creciente. Una relación con Dios como la tenía el profeta Daniel. ¿Recuerdas? El profeta Daniel, que no cedía a ninguna presión que le daban sus enemigos. Mira lo que dice Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. A Daniel le habían prohibido orar al Señor, clamar al Señor. No podía orar a otra persona que no sea el rey. Pero Daniel, ¿qué hizo? Daniel se mantuvo firme ante esa presión. Él no cedió a ese mandato. Él continuó haciendo lo que siempre hacía: orar, clamar, porque era un hábito en su vida. Porque la comunión con Dios era algo que él quería desarrollar siempre. Eso le dio valor. ¿Para qué? Para enfrentar las presiones. La comunión con Dios, el meditar en su palabra, el confiar en sus promesas, le da fortaleza, y te da fortaleza, y me da fortaleza, y nos fortalece para enfrentar las presiones, las tentaciones. Es por eso que Daniel fue victorioso, porque Daniel vivía con temor de Dios cada día. Amén. ¿Estás viviendo con temor de Dios cada día? ¿Consideras a Dios en cada decisión y acción que vas a tomar? Iglesia, vivamos con temor de Dios cada día. En tercer lugar, para que no cedamos a las presiones y perder nuestra integridad, es que debemos vivir con convicciones. Vivamos con convicciones. Pastor, ¿qué son las convicciones? Las convicciones nos dan el valor para resistir la presión y hacer lo que es correcto. Ellas nos sostienen a nosotros. Son las verdades en las cuales nos anclamos y que están en la palabra del Señor. Es aquello en lo que estoy convencido y creo. Y pase lo que pase, esas convicciones me sostienen. Fue así como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Pablo enseñaba claramente, amados hermanos, amigos, que estaba convencido por completo y estaba persuadido por completo en lo que creía. Pablo estaba convencido al punto de ir hasta la muerte en lo que creía. La pregunta es, mi hermano, ¿tú estás convencido
tienes una convicción clara de quién es Dios en tu vida, quién es Cristo en tu vida, quién es el Espíritu Santo en tu vida, qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, la oración en tu vida, el buen testimonio. ¿Sabes? Porque existen muchas personas que viven sin convicciones. Hoy en día hay muchos creyentes que no tienen convicciones. Y hay varias razones quizás por las que la sociedad carece de convicciones y ha afectado aún a la iglesia. En primer lugar, por ejemplo, porque valoramos más las cosas que las personas, perdiendo el respeto hacia los demás, ¿verdad? Y cediendo a las presiones con el fin solo de obtener cosas. Allí vemos, por ejemplo, a la familia que se pelea por la herencia cuando muere papá, mamá. Ya no valoran la hermandad, el amor, el ser hermanos de carne y sangre, sino valoran más las cosas. Allí han perdido integridad. Allí han cedido a esta presión y no hay convicciones. Otra de alguna manera, razón por la cual la sociedad carece de convicciones es porque medimos las cosas por su valor práctico, es decir, por lo que funciona. Valoramos lo que funciona, lo que no funciona lo desechamos, sea para bien o para mal. Se evalúa en función del beneficio que yo pueda tener. Si me beneficia a mí es válido, si no me beneficia entonces lo desecho. Entonces se nos ha metido conceptos en la mente como por ejemplo ese dicho, ¿no? Roba pero hace obras. Y entonces como que permitimos, está bien hacer algo malo con tal que obtengamos un buen fin. Y eso es incorrecto, porque estamos solo queriendo el beneficio a costa de quebrantar nuestros principios. Hermanos, no lo hagamos. Pero otra razón por la cual también hoy en día la sociedad y aún la iglesia es afectada por ello es porque malinterpretamos el significado de tolerancia. Hoy en día el concepto de tolerancia ha adquirido un significado nuevo y que nos ha llevado a estar en silencio, a callar, porque si expresas tu desacuerdo contra las convicciones de otro, entonces te acusan de que estás discriminando a esa persona. Si le dices que está mal, él piensa que lo estás juzgando. Sabes, es triste porque esta sociedad nos ha llevado a creer que cualquier nivel de rechazo a una idea, a un pensamiento o a una acción es lo mismo que el rechazo a la persona, y eso es falso, mis hermanos. Nosotros podemos enfrentar ideas, pensamientos, ideologías, pero seguir amando a la persona como Cristo lo ama. Recuerda algo, que podemos respetar a la persona, pero no necesariamente aceptar sus ideas, porque sabemos que nosotros nos regimos por los principios de la palabra de Dios. Amén. Permíteme contarte otra historia. Cierto día, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían y eran enormes, y habían vientos fuertes que sacudían violentamente las embarcaciones que estaban allí en el muelle y golpeaban las olas. Pero un niño miraba en la ventana y se fijó que en medio de ese mar turbulento había una boya, ¿verdad? Que es una esfera, como una pelota, que flotaba en medio de ese mar, ¿verdad? El mar golpeaba la boya, la hundía por momentos, los vientos la empujaban, pero se daba cuenta que lo único que de alguna manera volvía a salir era la boya. A pesar de los vientos fuertes, la boya continuaba allí afuera en medio de la tormenta. Y aunque se hundía a veces, se levantaba nuevamente. Entonces el papá le explicó a este niño que la boya se mantenía firme a pesar del viento, de la lluvia y de la tempestad. ¿Por qué? Porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y amados hermanos, hermanas, así también es nuestra vida. Cuando nuestra fe, nuestro corazón está anclada a los principios de Cristo, a la verdad de Cristo, y se hacen convicciones en nuestras vidas, convicciones profundas, entonces podemos enfrentar las adversidades sin temor, sabiendo que tarde o temprano
la tormenta pasará y seguiremos firmes. Podemos enfrentar cualquier viento o marea, porque nuestras convicciones, nuestro corazón está anclado a Cristo Jesús. Amén. Y por último, para ser íntegro, vivamos con valentía. Vivamos con valentía. Y esto viene como resultado, amados hermanos, como resultado de nuestras convicciones. Años atrás, y aún los primeros cristianos morían y luchaban dando su vida por el ideal que tenían, por la convicción que había en su corazón. Un ejemplo de ello es el profeta Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, quienes rehusaron adorar a una imagen. Mira lo que dice Daniel 3:15 al 18. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no le adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Te das cuenta cómo enfrentaron al rey? Tenían convicción y estaban dispuestos a dar su vida. Estaban convencidos de que el Señor podría librarlos, pero aún así, si no los libraba, Él estaba dispuesto a ser fiel a Dios, incluso hasta la muerte. Incluso hasta la muerte. Sabes, amados hermanos, es triste ver hoy en día muchas personas que ceden y pierden su integridad por la presión de los que le rodean, ¿verdad? Antes de luchar, de batallar, de enfrentar o de confrontar lo honesto, lo correcto, la vida íntegra, ceden a las presiones, ceden al mundo, se amoldan a lo que hace la sociedad. Cuando hay convicciones claras en el corazón, cuando hay convicciones que están en función de la palabra de Dios, tendremos el valor para enfrentar toda tentación y toda presión. Por eso, amados hermanos, debemos entender que la valentía no es ausencia de temor, no. La valentía o ser valiente no significa que no llegues a tener temor o a sentir miedo, no. Significa que actúas aún en presencia del temor, que actúas correctamente, que haces lo que agrada a Dios, aún cuando sientes temor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. En Cristo somos más que vencedores. Y por eso en Cristo tenemos victoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, para concluir, seamos íntegros. No cedamos a las presiones. No lo cedas. No pierdas tu comunión con Dios, tu integridad. No caigas en tentaciones, no. Y para ello identifica de dónde vienen las presiones. Esta semana evalúa, identifica dónde es que te presionan más para que cedas alguna tentación y pierdas tu integridad. Renueva tu mente con la palabra del Señor. Determina una vez más empezar a leer nuevamente el capítulo que corresponde al día que te enviamos allí a través del Facebook o a través aún de las reuniones y mañanas de oración. Determina en tu corazón volver a crecer en esa comunión con el Señor y vive sin ceder a las presiones que te rodean. Actúa en fe, vive en integridad, ¿verdad? Seamos diferentes, seamos íntegros en un mundo que no es nada íntegro, que está lleno de corrupción y maldad y lo vemos por doquier, pero tú y yo podemos marcar la diferencia y dejar huella en el corazón de nuestra generación, de nuestros hijos y bendecir así también a nuestra nación y a nuestra sociedad. Amén. Por eso, amigo, amiga, tú que me escuchas en esta oportunidad,
necesitamos de la ayuda de Dios para ello. Solo no lo podemos hacer. Dios te dará la fuerza, el poder en su Espíritu Santo, la fortaleza, la valentía, la sabiduría para ello. Pero para eso tú tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu corazón a Él. ¿Quieres hacerlo en este tiempo? Si quieres hacerlo, repite estas palabras junto conmigo. Dile al Señor así: Señor Jesús, tú conoces mi corazón, mi vida. Sabes, Señor, de mi pecado y maldad. Pero hoy, Padre bueno, me arrepiento. Te entrego mi corazón. Cambia mi vida, Señor. Haz de mí una nueva persona. Quiero empezar a caminar contigo. Y dame la fuerza, el valor y el amor para actuar de manera distinta en mi vida. Gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos, amigas, si tú has hecho esta oración junto conmigo, escribe allí en la caja de comentarios: hice la oración con el pastor, o escríbenos a este número de teléfono, envíanos un mensaje y entonces nos pondremos en contacto contigo para poder juntos caminar tomados de la mano del Señor y crecer en nuestra comunión y amistad con Dios. Amén. Amados hermanos, continuemos siendo íntegros, vivamos en integridad, recuperando los valores perdidos. Sigamos adorando al Señor, que Dios les bendiga. Los invitamos a participar de todas las reuniones que tenemos como iglesia. Mañanas de oración. Las reuniones son de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Nuestro culto de oración son los días jueves a las 8 de la noche y nuestro servicio de adoración online son los domingos en los horarios de 8:30 y 11:30 de la mañana, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Te esperamos. Invitamos a todos los pequeños de casa a participar en la reunión de Ministerio de Niños, Generación Kids, todos los sábados a las 4 de la tarde a través de Zoom. Los sábados invitamos a conectarse a los jóvenes a las reuniones de Ministerio Juvenil. A las 6 de la tarde, los adolescentes se reúnen con Recargados para Cristo. Los jóvenes con Alianza Joven se reúnen a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche, los jóvenes adultos los esperan en Jóvenes en Acción. Todas las reuniones son a través de la plataforma Zoom. Los ministerios para adultos son los siguientes: varones, hombres de valor. Sus reuniones son los días sábados a las 9 de la noche. Las damas con el ministerio Mujeres de Fe se reúnen todos los martes a partir de las 7 de la noche. Nuestros adultos mayores con el ministerio Años Maravillosos, sus reuniones son los días domingos a las 4 de la tarde. Todas las reuniones son en vivo a través de Zoom. Recuerda preguntar por la reunión en grupos pequeños en cada uno de los ministerios, y si aún no eres parte de un grupo pequeño, puedes escribirnos al WhatsApp al número 989-010169. Aún estamos recibiendo la ofrenda de amor. Esta ofrenda ayuda a todos los hermanos que están pasando ya sea por necesidad de alimento o de salud. Y la ofrenda Pro Templo, volviendo a casa, nuevamente juntos. Esta ofrenda está destinada a todo lo que nuestro templo necesite para pronto abrir sus puertas y así estar nuevamente juntos. ¿Cómo ofrendo? Lo puedes hacer por depósito bancario al número de cuenta mostrado en pantalla. Deberás enviar tu comprobante del depósito al correo electrónico yasin.chaclacayo.depositos@gmail.com. Y si no cuentas con un correo electrónico, lo puedes hacer a través del WhatsApp de nuestra iglesia, al número 989-010169. Por ambos medios deberás adjuntar tus datos personales como tu nombre completo, el motivo, ofrenda de amor o pro templo, el mes del depósito y el monto. Continuamos con el desarrollo de la serie Vivamos en Integridad, recuperando los valores perdidos. Y el próximo domingo desarrollaremos el tema Integridad Financiera a cargo de nuestro pastor Edwin Aldana. Te esperamos todos los domingos en nuestra transmisión en estreno. El Ministerio de Matrimonios invita a todas las parejas de matrimonios, casados y convivientes este domingo 15 de agosto a las 7 de la noche a participar de su reunión vía Zoom con el tema Tratar Aquila y Priscila, un equipo con excelencia.
Si no cuentas con el link de conexión, escríbenos al número 989-010169. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día está, y el tiempo está en él. El principio y el fin, el principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amados hermanos, estamos agradecidos realmente por este servicio en el cual sabemos que Dios ha hablado a nuestro corazón y que le hemos alabado y exaltado. Y además también cada uno de nosotros hemos asumido el desafío de no ceder a ninguna tentación, a las presiones del mundo que nos quieren amoldar a Él. Es por eso que vivamos agradando a Dios cada día, honrándole con todo nuestro corazón y afirmando nuestra mente con la palabra de Dios. Que esta semana sea una semana de bendición para nuestras vidas. Cuidémonos, guardémonos y sigamos con nuestra ofrenda pro templo para preparar todo aquello que necesitamos en la iglesia y así estar nuevamente juntos.
Dios le bendiga.